hoy. Qué bueno, muy No, bueno. como que le llamó la atención que nadie, Claro, se opuso. Claro, Increíble. a mí también. Igual uno Oye. tiene que hacer mérito para que no te la quiten. Claro. Ricardo, tremenda experiencia la tuya en ser rector de una institución de Sí. educación que tiene 107.000 alumnos. Es una cuestión impresionante. Si lo Sí. comparamos, por ejemplo, con una universidad, por ejemplo, Sí. la Católica. ¿Cuántos alumnos tiene la Católica? Del orden de 30.000. Claro. Pero alguna vez tuve una conversación en la Universidad de los Andes con el rector y conversando de la cercanía de una sede de Duoc que está en San Carlos de Apoquindo, y decía yo, sí, esta es una sede mediana de 7.000 alumnos, decía, este es el tamaño de la Universidad de los Andes. Claro. Entonces es una institución muy grande, ¿Y qué es lo muy más bonita. difícil en administrar 107.000 alumnos? Bueno, para mí fue una cosa, está bastante descentralizada. Posiblemente me tocó más difícil este último desarrollo de acontecimientos en Chile, donde se fue haciendo cada vez más difícil convivir en general, y donde la representación estudiantil en el mundo técnico profesional es muy baja. Entonces, los interlocutores están dispersos. Ah, ya. Y ahí entonces hicimos una cosa muy bonita, que fue generar grupos de representación estudiantil que fueron muy responsables, muy cuidadosos con su institución, y no tuvimos ni un problema en esta vuelta. Pero sí es un tamaño grande. Ahora uno cuenta con un grupo de gente, se descentralizan las decisiones, las sedes, cada una tiene un director que es de altísimo nivel, las escuelas también, y por lo tanto En se hace más beneficio de chico. muchos papás, o sea, estudiantes que van a ver esto, ¿qué tipo de carrera ofrece? ¿Qué tipo de estudio ofrece para que sepa que eventualmente puedan acudir e ir justamente al lugar? Claro, son carreras técnicas de 2 años y carreras... ¿Cómo qué, por ejemplo? Como técnico en gastronomía, un tema técnico agrícolas, técnico eléctrico, mecánico, en redes, en programación, esas carreras. Y aquí y también carreras profesionales que son de 4 años. Ahora, qué bueno saber eso para el público. Pues. Sí, y es una cosa importante también reconocer que el Duoc original del año 68, Departamento Universitario Obrero Campesino, donde enseñaba cosas mucho más más prácticas, más, no solo prácticas, sino que de oficios. Oficio, claro. Eso, Chile evolucionó en términos de que las necesidades para los estudiantes, hoy día quienes prácticamente todos egresan de la educación media, y las aspiraciones son distintas. Entonces, no es que Duoc en el tiempo u otras instituciones hayan decidido dejar de lado a los analfabetos, simplemente que el analfabetismo bajó, las necesidades cambiaron. Creo que el mundo técnico profesional cumple un gran rol, porque la universidad no es para todos, no al menos la que conocimos históricamente. Y no necesariamente Perdón un segundito. Yo creo que lo que tú dijiste es lo importante. La universidad no es para todos, pero no solamente puede ser por capacidad, que la gente se le cuesta entender, y que forma de repente mucha expectativa. Y yo que he estado toda mi vida en la universidad, veo que de repente hay personas que no le da la capacidad como para estudiar cosas más complicadas. Y claro, entonces se frustran mucho porque algunos logran entrar y después de 2 años, 3, se retira con una frustración, fracasé. Es así en las universidades más exigentes, élite, pero también hay métodos de enseñanza y aprendizaje que son distintos en la universidad del mundo técnico profesional. Entonces, aquí el método práctico, el método de estar haciendo la cosa, es un método mucho más agarrable para la mayoría de los necesariamente la última pregunta, distinto. ¿Cómo es el mercado ocupacional? Después, disculpa, porque yo veo atiendo muchos profesionales frustrados que se recibieron y no saben qué hacer. Entonces me interesa mucho porque la gente que va a postular, que muchas veces piensa en realidad en una institución como la tuya, más que empezar en la universidad. Entonces, claro. ¿Cómo es el mercado ocupacional?
No, los resultados ocupacionales en promedio, Eso. los egresados del mundo universitario ganan más que el mundo técnico profesional, naturalmente, es Y esperable. me refiero yo Pero- que egresan de pero- ahí, tienen pega. Claro, Claro. pero lo que es cierto, que la media del mundo técnico profesional en términos de salario y ocupación es superior al 40% peor de universidades. O sea, quiero decir que hay un traslape importante cuando alguien piensa la universidad sí me va a dar toda la salida. No es No así. es así. Pero yo tuve un periodo muy bonito, que fueron 5 años que acabo de terminar, y creo que es un gran sector, una gran labor que se puede hacer ahí desde el punto de vista educativo general. Perdón, pero ya, esta sí es la última. Porque me interesa mucho para los que están viendo este programa, sobre todo los papás, de que de repente, ¿cierto?, ser técnico, pues técnico profesional, gana muchas veces igual o mejor Sí. que haber egresado de la universidad. Yo lo sé, inclusive lo que pasa en psicología. En psicología le ofrece un sueldo muchas veces de 500.000 pesos, que es una jornada completa. Que es absurdo, Sí, ¿verdad? sí. Con todo lo que uno estudia, todo lo que... Entonces, es bueno que tú lo digas para que se hagan ilusiones no falsas de lo que van a ganar mucha plata para ser profesionales, y muchas veces lo va a ir muy bien eso de acuerdo a la capacidad personal y cómo se funciona. Sí, yo querría decir también que esto que estamos conversando es cierto y correcto para un conjunto importante de instituciones técnico-profesionales, pero no para todas. El rango también, como en todo en la vida, de instituciones técnico-profesionales que son bien precarias y que no entregan lo que ofrecen, es alto En también. la universidad también. También, Yo he así criticado duramente a alguna universidad que ha sido un desastre, algunos han tenido que cerrar inclusive. Así es. ¿Cómo serán de malas? Sigue Ahora puedes nomás, meter no, sigue nomás. Termina con todas tus Estoy inquietudes. pensando... Es que a mí se me olvidan las preguntas, o sea, si no lo hago en un minuto se me olvida, por lo tanto, No, si te vas a dale acordar, nomás, si te vas a termina. acordar, si te acuerdas, Es que pero- yo quiero cambiar de tema, ya me aburrí con este tema, Ya, quiero bueno, cambiarlo. pero, yo estoy La pensando economía va a crecer el año 2020 entre el 0 y el 1% con suerte, ¿cierto? Tal vez crezca un poco más si hay algunas señales potentes, no solamente en el ambiente interno, sino que en el escenario externo. Estamos hablando, ¿cierto?, nosotros de estudiantes con instrucción técnica, que a mi juicio, y yo los conozco, por ejemplo, electricistas, que los tipos están sobredemandados y ganan mucha plata. Yo creo que muchas veces ganan mucho más que un profesor universitario. Así es, Ah, eso es verdad. Gaffiter también. O sea, Claro. yo veo que los tipos, no jefe, no puedo esta semana, en 2 semanas más podría ir porque estoy atendiendo un edificio, estoy en una construcción de 200 casas. O sea, no hay que mirar en menos la educación técnica. Pero cuando el país va a crecer entre el 0 y el 1%, este tipo de trabajo también se ven bastante afectados. Efectivamente, o sea, todos los trabajos, algunos más que otros, generalmente las personas que están en sectores fácilmente sustituibles de mano de obra, no sé, Vulnerable. comercio, en el último tiempo, que puede haber, y que hemos visto en comercio y en construcción, un efecto bien fuerte en el empleo. Ojalá que esto no permanezca, porque yo creo que lo peor no es solo la caída del crecimiento que uno puede ver, sino que las expectativas de lo que puede pasar. Yo tengo esperanza de que no transformemos esto en una caída permanente, perder, claro, 2 puntos respecto de lo que estábamos Veníamos creciendo, ¿no? por un año. Bueno, vamos a soportarlo todo, pero si esto se transforma en una cosa relativamente habitual, producto de incertidumbre, producto de debate que no... Esa no- incertidumbre se podría inconducente. dar perfectamente, ¿cierto?, si se aprueba una nueva constitución. Van a haber 2 años y medio de mucha incertidumbre, que va a estar paralizado prácticamente el país, porque si la regla del juego, que te la da la constitución, no es tan clara, ¿quién se va a atrever a invertir? Entonces, nos enfrentamos a un escenario bastante complicado, tú como economista. ¿Qué A ver, piensas? yo pienso que el proceso, la constitución, una nueva constitución, si va a hacerse bien, ordenada, ojalá en un periodo más acotado que 2 años y medio, ojalá que no supere el año y medio. Si se da en un marco de control social, relativa paz social, porque no va a ser nunca paz social entera.
puede efectivamente generar alguna incertidumbre inicial, pero dar un marco mejor para el crecimiento permanente. Ahora, todo eso, sí ocurre esto y si ocurre esto, está por verse y creo que tenemos que ser muy responsables. Ahora, yo tengo especial esperanza en el hecho de que el reglamento de la Constitución, del funcionamiento de la Constitución, va a decidir tener un buen líder, un buen presidente de este Consejo Constituyente en el evento que gane la opción apruebo, que vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, ¿no? En ese evento, un buen presidente, un buen liderazgo que lleve a un reglamento, un funcionamiento acotado, preciso de cómo va a operar esto, puede terminar aminorando al menos esa incertidumbre que, como tú bien dices, de todas maneras se va a dar. Pero ahí, fíjate, hay dos factores importantes, que mucha gente que está diciendo no es para que no se haga, porque al final se va a hacer igual, eso está claro, pero por lo menos porque tomen en cuenta que no son mayoría absoluta para arrasar. Porque aquí tenemos dos cosas que la gente a mí me ha preguntado, porque yo hago muchas encuestas así, digamos, cualitativas por mi cuenta. Entonces dice, bueno, pero fíjate que ya han dicho, excepto una persona que la hemos nombrado aquí, de que no va a haber propiedad privada. Eso Claro. te genera el día de mañana que va a pasar en la Constitución. Y ahora está diciendo, nosotros vamos a restringir la herencia. O sea, entonces la pregunta de la gente, ¿qué garantía va a tener que la nueva Constitución va a estar muy enfocada por una línea ideológica? Que está claro, yo he estudiado marxismo y leninismo, entonces absolutamente marxista, que significa ojalá no herencia, ojalá no propiedad privada y que todo lo maneje el Estado, todo sea del Estado. Claro. O sea, con todo lo que los elementos productivos, como se llama en sociología, entonces eso va a ser en manos del Estado. Entonces eso, a priori, mucha gente dice, bueno, ¿qué Constitución me van a sacar ahí? Lógico. Y por eso mucha gente va a decir que no, nada más para que sea moderado, no para que no se haga. Efectivamente, o sea, yo creo que un apruebo que arrase, donde dé espacio a algunos grupos violentistas, sobre todo, a hacer lo que ocurrió en Bolivia y que iban y bloqueaban el ingreso de los constituyentes que no les gustaban al palacio, digamos. Bueno, eso seguramente va a llevar a muchas personas a decir, prefiero irme por el lado... Esos grupos radicalizados se van a sentir legitimados si hay una victoria abrumadora hacia el apruebo. Sin embargo, tú, dado el contexto, ¿crees que realmente necesitamos una nueva constitución? ¿O la constitución que tenemos nosotros, que podemos hacerle cambio legislativo, podría satisfacer la necesidad de la sociedad? Yo la verdad es que la constitución que hoy día que tenemos, que es del 2005 realmente, con una cantidad de cambios importantes, a mi juicio es bastante buena. Es bastante buena. Inclusive de muchos constitucionalistas lo han dicho. Sí, lo han dicho. Claro, yo he leído la Constitución y he mirado y he seguido. Ahora, sin perjuicio de eso, a mí no me molesta que haya un proceso bien canalizado, bien con un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida y con 3/5 de quórum para el funcionamiento del proceso. O sea, me explico, una visión que es la más catastrofista de todas, como que se llegara a la Constitución y alguien dijera, mire, va a haber un artículo único que dice Chile es un país largo y bonito. Y todo lo demás... Una hoja en blanco. Una hoja en blanco para hacerse por la vía de mayoría simple. Es un desastre. Ahora, obviamente lo que yo veo es que un proceso bien conformado, con un reglamento claro de entrada, que tiene que ser votado por 3/5, que diga, para que este proceso sea, esta sea una propuesta de constitución, tiene que ocurrir tanto y tanto, no puede venir un artículo único, tiene que ser más complejo. ¿Por qué? Porque otra forma que el proceso, que nos quedemos con la constitución actual y le hagamos cambio nomás, es que el proceso este proceso fracase, o sea, que haya un grupo, se junte, qué sé yo, y no logren
hacer una propuesta de constitución nueva. Entonces, por eso creo yo que el reglamento de funcionamiento va a ser muy importante. Va a ser importante que en el caso de aprobarse la opción sí, haya una alta participación, que se elija gente prudente, porque siempre va a haber gente imprudente, pero yo creo que la mayoría de los chilenos somos. ¿Cómo se va a elegir esa gente? ¿A través de los partidos? Bueno, Independientes, ¿no? esa es una súper buena pregunta. O sea, Ahora, ¿qué buscan, Ricardo, los sectores más radicales de nuestro país? Por ejemplo, ¿estaría en juego el Tribunal Constitucional, la eliminación del Tribunal Constitucional o la independencia del Banco Central? Yo estoy seguro que crees sí. que está en juego Yo creo que a alguna gente le gustaría partir de cero realmente y transformar ¿Qué pasaría esto con nuestro país como Claro, economista? no, Por ejemplo, no, si se elimina la independencia del Banco no, Central. yo creo que esa y otras cosas harían del país un desastre. Ahora, yo veo que si hay un proceso razonablemente conducido y que están parte de las reglas, hay muchas reglas que no conocemos, de cómo se va a llenar, cómo se van a hacer los cupos independientes, etcétera, digamos. Pero si se lleva bien, lo que va a salir de ahí no puede ser dominado por radicales, no puede ser. Yo te escuché. Sí. Digamos, sobre todo porque uno tendría que tener 3/5 de personas extremistas y yo no puedo creer que en Chile tengamos... Entonces, si no está el escenario adecuado, ¿por qué en ti cabría la posibilidad de cambiar la Constitución? Si no está el escenario, si estamos en un contexto de extremada violencia, ya llevamos 2 noches violentas después que había una pequeña tranquilidad y la violencia va a seguir. ¿Por qué te están obligando, cierto, a hacer una nueva Constitución? ¿Por qué tú aceptas eso? Uno debería decir, no están las bases para la nueva Constitución, punto. A ver, esa es una posibilidad que uno tiene ejerciendo el voto y a mí me parece perfectamente lícito que una persona vote que no. La pregunta tal vez previa que nos debimos hacer es ¿por qué llegamos al punto actual donde ya tenemos esta cosa donde por mayoría simple va a ganar el sí o el no, ¿verdad? Y yo creo que cuando el presidente dio el paso para aceptar, para digamos, facilitar iniciar este claro. proceso, donde una posibilidad es sí o no, yo creo que en ese momento era un momento donde el presidente contaba también con un cambio de actitud, sobre todo del mundo político, de no estar a las patadas todo el tiempo, de tener más paz social, de tener más tranquilidad. Creo que... Ocurrió lo contrario en todo caso. Que no ocurrió todo lo que uno esperaba, pero creo yo que en ese tiempo, con la información que tenía el presidente, yo estaba muy contento. Vi que eso iba a ser una salida tranquila, relativamente amplia, donde la opción del no está en la entrada, está en la salida y está también en el proceso que se va a dar cuando una posibilidad es que simplemente estos constituyentes digan no nos pusimos de acuerdo, no tenemos una propuesta, pero no logramos ponernos de acuerdo. Sí. Pero al mismo tiempo hay un grupo que inclusive firmaron por la paz, pero después no respetaron, tácitamente avalaron toda la violencia. No haciendo, claro, la avalaron pasivamente, no mencionaron, o bien algunos lo han dicho, está bien, ¿no es cierto?, que el pueblo se rebele. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la cosa marxista, la ideología marxista, está una negación de la democracia. Lo dicen taxativamente, desde el manifiesto comunista, cualquier cosa, si tú ves, inclusive, lees El Capital, te das cuenta de todo un enfoque que hay ahí anticapitalista. Ellos están en el fondo, inclusive uno de ellos dijo,
odiamos el capitalismo. Entonces, dentro de eso, yo entiendo desde el punto de vista de la ideología que pueden tener lo que se llama la empatía racional. Sí, está muy bien la no violencia, pero en términos, pues, lo que se llama la empatía emocional, ni por nada. Entonces, ellos tienen argumentos que no son argumentos lógicos, son argumentos emocionales, donde sí le interesa destruir la democracia, si lo dicen. Entonces, yo por eso que mucha gente ingenua que no se da cuenta cuál es la idea, y por eso no extraño que ya aparecieron algunas cosas que es no la propiedad, no te fijas tú la herencia. Entonces ya están apareciendo algunas cosas que son propias del marxismo. Sí, yo concuerdo de que hay grupos así, Sí, y que grupos. siempre va a haber grupos así de extrema izquierda y fuera del sistema, anarquista, que realmente no quieren lo que dice que quieren, No, y que y son antidemocráticos también. Sí, Absolutamente. hemos tenido una cantidad de declaraciones que a mí Son me impresiona. Si O sea, no creen en la democracia. claro, parte de las reglas democráticas esas son intransables a mi juicio, que son elecciones abiertas, ¿cómo se llama? Alternancia del poder, voz de la ciudadanía a través de elecciones secretas, etc. Y eso hay gente y hay regímenes que no los cumplen y a otros que les encantaría, digamos, se atribuyen la voz de la calle, una cosa Que no es cierta. bastante difícil de saber qué es, como la correcta. Entre paréntesis, eso es la constitución actual que queremos o está posiblemente para modificar, dice que nadie puede atribuirse la representación de nadie a través de ni un medio que no sea esto. O sea, a mí me parece que es esencialmente antidemocrático lo que hacen algunas personas. Dicho eso, esto creo yo que sería el episodio de la historia de Chile donde podríamos hacer una constitución o reformar la que tenemos, más pacífico de la historia de las constituciones. O sea, cada una de las anteriores fue en periodos mucho más álgidos. Entonces, yo entendiendo eso y sin ser ingenuo, porque tengo temores, tengo también temores. Ahora, creo que el mismo proceso, y eso es lo que espero firmemente, que el mismo proceso que se vaya fraguando y se vaya realizando, permita entrar en estas cosas que son básicas. O sea, si no nos ponemos de acuerdo en que la democracia es el régimen que que está sí o sí detrás de todo esto, es muy difícil hacer cualquier cosa. Y ahora, claro que tenemos personas, no sé, declaraciones muy, yo no diría desafortunadas, hasta en una de esas se están mostrando gente, que es bueno que se muestre. Pero que estás se sabe. diciendo, Sí. si ganas, fíjate tú, Sí. no, vamos a continuar en el fondo con la revolución, lo digo en frente a distintos tipos de revolución. Sí. Pero un grupo chico que a mí Sí. me llama la atención, cómo este grupo pequeño, en el fondo, 5% de toda la población, puede mandar en este minuto lo que está pasando Sí. en Chile. Eso es A ver, complicado. todo este escenario de incertidumbre que se generó en nuestro país y el temor que tienen los inversionistas a seguir invirtiendo y muchos proyectos están paralizados. Estamos viendo muchas cesantías, está aumentando permanentemente. Es consecuencia de que no sabemos lo que va a ocurrir, la incertidumbre. Pero la incertidumbre tiene un nombre, Sebastián Piñera. Si nosotros tuviésemos en este minuto un estadista gobernando nuestro país, una persona que dice, a ver, un momentito, yo no voy a aceptar presiones como que me vandalicen 80 estaciones de metro, 240 supermercados, que me quemen 40 supermercados, no voy a aceptar eso. O sea, a ver, vamos a poner primero orden social para que exista paz social. Ahora sentémonos a conversar y veamos si las demandas son legítimas, que a mi juicio son ilegítimas. Porque un ejemplo que he dado en otras oportunidades, comparémoslo un poco con Argentina. Argentina tiene el 140% de su PIB endeudado. Si estoy equivocado, tú como economista me lo dices. Tiene más o menos un PIB de 500.000 millones de dólares. Tiene un 40% de cesantía y un 50% de inflación. Nosotros tenemos una cesantía del 8%
era 6,8%. Tenemos nosotros una inflación del 2,4, 2,5% y tenemos el 27% del PIB de endeudamiento, ahora vamos a llegar al 40% seguramente. En un gobierno de extrema derecha como el de Macri, ni siquiera vandalizaron o quemaron un kiosco de diario. ¿Por qué nosotros hablamos de crisis social? ¿Tú te atreverías a decir que este fue un golpe de Estado que no resultó? O sea, Para que hablemos las cosas como son. A ver, hay gente que le encantaría que el presidente caiga por una forma u otra. Es verdad, ¿no? O sea, digamos, y eso a mí me parece en lo esencial, de distintas formas, incluso diciendo porque tiene tal porcentaje de apoyo en las encuestas tiene que irse, me parece profundamente antidemocrático. Eso es cierto. Ahora, creo también que es muy complicado gobernar cuando uno carece de un elemento, a mí un elemento que